La elección de esta forma de vida o forma de trabajar y poder vivir desde muy pequeño, más allá de que a uno le guste una cosa a otra, a mí siempre me gustaron los coches. También me gusta el tema de las manualidades, de hacer cosas con las manos. Tengo mucha, lo que se dice, ser muy manitas. Fue una elección de poder trabajar de lo que a mí me gusta. Luego tú vas avanzando, ves que te gusta y vas avanzando hasta ser un profesional con los años, ¿no? Personalmente me agradece mucho más trabajar la plancha porque es más actuar. Luego las imperfecciones se pueden mejorar en el tema del masillado y el lijado. El proceso de pintura, que es un proceso más delicado y más exigente a la hora de presentar el coche al cliente. Me gusta el tema de trabajar en la plancha o la chapa, más que nada porque es algo artesanal, algo que uno puede demostrar sus habilidades. Ve la forma de que está en un principio y ve el antes y el después. Y uno mismo se siente realizado al ver que lo ha podido lograr con herramientas o muchas veces con el ingenio. Las herramientas específicas que se utilizan para esta técnica de desabollado sin pintura son artesanales, fabricadas muchas veces por el mismo desabollador, en este caso por mí. Y necesitan mucha experiencia, saber de qué forma son, es muy artesanal. Actualmente las planchas son muy finas, muy delicadas, entonces sí que importa el tratamiento que tenga para volver a su forma original del estampado. Un tipo de reparaciones que son muy convenientes en el momento de que son pequeños rascones, pequeñas abolladuras. Una de las partes importantes de este tipo de reparación es que evitamos el gasto de un taller convencional y economizamos hasta un 70% del presupuesto en el taller. De todas maneras, el acabado es muy similar a una pieza pintada en una cabina de pintura. En el momento del acabado, la terminación tiene que ser muy meticulosa, ya que más allá de que sea una reparación económica, el cliente tiene que quedar satisfecho y uno mismo también tiene que quedar satisfecho, ya que esto uno lo hace con muchas ganas y mucha profesionalidad. Dentro de la empresa nosotros nos dedicamos a la limpieza y estética de los coches. Hacemos limpieza de tapizados, limpieza de llantas, cristales, terminación, detallado interior, exterior. Dentro del detallado abarcamos mucho más, tanto reparaciones de plásticos, soldadura en plástico, pulido de faros, desabollado sin pintura, desabollado de pequeñas rayas o parachoques, utilizando pinturas originales de los coches. También podemos trabajar estructuras de partes estructurales como un cierre de una puerta o un cristal que no sube, reparaciones de cambios de aceite, de filtros, más a lo que es un servicio del coche y para llevar nuestro coche en buenas condiciones. Gracias a mi experiencia, animo a los clientes, tanto mío como de otros, que se decidan por venir a hacer este tipo de reparaciones, que se evitan de hacer reparaciones mayores, costes mayores, evitando hasta un 70% muchas veces del coste de la reparación
y que luego ir dejando pasar el tiempo también puede perjudicar a la estética del coche, tanto como que si una pieza está suelta se te engancha con una rueda o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces sí que animo a los clientes que busquen este tipo de reparaciones que vale la pena.